Buenas tardes, bienvenidos todos los que estamos aquí y también les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales, a los que van a ver este mensaje, les damos la bienvenida, que el Señor los bendiga. Vamos a nuestro sermón del día de hoy y me gustaría que me acompañaran por favor a la epístola de los Hebreos capítulo 2, donde estaremos meditando del versículo 1 al 4. Vamos a ver qué palabra tiene el Señor hoy para deleitarnos en su palabra, para gozarnos y para aprender qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. El título de este sermón lo he titulado A la deriva. A la deriva. Vamos a leer de Hebreos capítulo 2 del 1 al 4 y ahorita seguimos avanzando. Dice así, ¿ya lo tienen? Hebreos capítulo 2 del 1 al 4 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Hasta ahí la palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios dándonos sabiduría, dándonos entendimiento para poder exponer esta palabra. Incline su rostro, por favor. Padre del cielo, te damos gracias por tu bendita palabra que has dejado para que nosotros tengamos una guía, para que nosotros podamos aprender de ella, Señor, para que a través de ella podamos tener esa exhortación necesaria para nuestra vida. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, que seas tú preparando sus corazones para que este corazón sea un corazón sensible a tu palabra, sensible a tu voz, y que podamos escuchar el día de hoy tu voz, y que podamos responder de una manera favorable, Señor. También te pido, Señor, que me des la capacidad a mí, Señor, para poder explicarlo con sencillez, con claridad, Señor. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y vemos aquí esta porción bíblica. En la epístola de los Hebreos no tenemos con exactitud quién es el autor. Algunos dicen que fue Pablo por la manera de escritura, otros dicen que pudo haber sido otra persona, inclusive se ha especulado, pero no vamos a entrar en eso. Lo interesante es que esta es palabra de Dios y que es inspiración de Dios, y que para nosotros tiene que ser como una guía, y tenemos que tomarla de esa manera, si es que es usted capaz de aceptar la palabra de Dios en su vida. Dice aquí, por tanto, por tanto nos está conectando con el contexto anterior, es decir, que tenemos que echar un ojito al capítulo 1, porque dice por tanto, es decir, por lo que se dijo anteriormente. ¿Y qué es lo que se dijo? Bueno, aquí en el contexto está hablando en el primer capítulo, ¿no? Que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres, habiendo hablado por los padres, por los profetas, hoy en estos días dice que nos ha hablado por el Hijo. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que Jesús, cuando es introducido al mundo, trae un mensaje. Jesús trajo un mensaje, vino con un mensaje, así como los hombres que Dios envió desde el principio, los profetas, cada uno de ellos traía un mensaje. Un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje que el Hijo nos vino a transmitir? Cuando Jesús entró en el mundo, su mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Es decir, el mensaje del Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Es decir, que Jesús
nos vino a transmitir las buenas noticias del Padre. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, nosotros, con nuestra manera de vivir, desde el principio de Adán y Eva, cuando ellos fueron desobedientes a Dios, ellos pues inmediatamente perdieron la oportunidad de estar con el Padre en el paraíso, en la eternidad. Y así cada vez que nosotros, cada uno de nosotros hemos nacido, pues al pecar tenemos o somos destituidos de la gloria de Dios. Ya no tenemos entrada en el momento que pecamos. El pecado es transgredir la ley de Dios, eso es pecado. Cuando usted desobedeció por primera vez la ley de Dios, en ese momento usted fue destituido de la gloria de Dios. Los niños, por ejemplo un bebé de 1 año, ese niño si muere, inmediatamente se va a la presencia de Dios, porque ese niño no ha pecado, no tiene conciencia del bien y del mal. Pero una vez que el niño tiene conciencia del bien y del mal, en ese momento sabe cuando hace el mal, ahí ya se rompe esa comunión y ya no tiene entrada. Entonces, Cristo nos viene a anunciar un mensaje de salvación, es decir, que a través de su obra redentora, el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, a través de ese sacrificio, nosotros podemos tener nuevamente la entrada al Padre. ¡Qué mensaje tan maravilloso! ¿No son buenas noticias? No es para alegrarnos de decir que estábamos fuera y de repente por Cristo ahora volvemos a tener entrada. Es algo maravilloso. Ese es el mensaje. Por tanto, dice el autor a los hebreos, por eso, porque Cristo hizo una obra a nuestro favor de salvación, dice, por tanto, ahora nos sigue diciendo que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí nos habla de una necesidad en cada uno de nosotros, de atender las cosas que hemos oído. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia? ¿Cuántos sermones hemos escuchado? Y la pregunta que surge aquí, ¿ponemos atención? ¿Atendemos el mensaje de Dios? ¿Atendemos la palabra? ¿O somos oidores olvidadizos? Como aquel hombre, dice Santiago, ¿no? Que mira su rostro en un espejo y después se va y se olvida cómo era. ¿Cómo somos nosotros? ¿Personas atentas? Porque dice, es una exhortación, que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Aquí nos habla de diligencia. Diligencia. ¿Qué es lo contrario a una persona diligente? Es una persona negligente, ¿cierto? Y una persona negligente es una persona que es descuidada, que no aplica las cosas que aprende en su vida. Esa es una persona negligente. No tiene cuidado. Le vale. Escuchó que hoy se habló de esto en la iglesia. No me interesa. Qué bonito mensaje, sí, me movió mis emociones por un ratito, pero no me interesa. No me interesa. Yo voy a seguir mi vida como yo quiero. No me interesa. Puedo seguir echando una mentirita por aquí, al cabo que nadie me ve. Puedo seguir haciendo mi vida como yo quiera, al cabo que esa es una persona negligente, una persona que no atiende lo que se le dice, descuidada, que va haciendo su propia voluntad. Sabemos nosotros que la fe viene por el oír, ¿cierto? Pero por el oír la palabra de Dios. Cada vez que nosotros venimos aquí, ¿qué creen que pasa? Oímos la palabra, ¿no? Aumenta nuestra fe. Nuestra fe va creciendo. Una persona diligente es aquella que está al tanto de su fe y entonces está procurando crecer. Quiere crecer, anhela vivir en el Espíritu. Y una persona negligente no le interesa.
vive en la carne, reacciona en la carne. Así como nosotros muchas veces no vamos aquí a descubrir nuestras intimidades, pero ¿a poco no? A veces reaccionamos en la carne. Bueno, ustedes no, yo sí. Ustedes son espirituales, yo soy carnal. ¿A poco no? De vez en cuando uno de repente se quiere apoderar de nosotros la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atender con diligencia lo que hemos oído, el mensaje que hemos oído. Tenemos un mensaje de parte de Dios que Pablo nos ha enseñado, ¿no? Que no satisfagamos los deseos de la carne, sino los del Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Todos los días vivir en el Espíritu, todos los días manifestar nuestra vida espiritual. Eso es lo que Dios está anhelando. Pero aquí fíjense que si nosotros no lo hacemos, si nosotros somos negligentes en esta vida espiritual, en esta carrera espiritual, hay un peligro. Fíjense, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. Aquí nos habla de que corremos peligro. Tú corres peligro, yo corro peligro. Dice también la Escritura que el que crea que está firme, mire que no caiga. Hay un dicho que decimos muy común, que en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Porque sabemos que el jabón es resbaladizo, ¿no? Pues así como el jabón es la carne. La carne es algo parecido, así que de repente sale y nos hace deslizarnos. Dice aquí que corremos ese peligro de deslizarnos. Esta palabra, deslizarnos o deslizarse, ¿saben a qué? ¿De dónde viene en el griego? ¿O cómo se utiliza? Se utiliza como ir a la deriva. Como en una corriente de un río que no lleva rumbo. ¿Usted puede imaginarse un barco en alta mar? ¿Puede imaginarse un barco en alta mar que ha sido azotado por una tormenta y que de repente se queda sin capitán, se pierde el timón y el barco queda a la deriva? Así más o menos es esta imagen de lo que nos está diciendo el autor, que corremos el peligro de andar a la deriva. Imagínense cuánto cristiano anda a la deriva, porque va a esta iglesia, va a la otra iglesia y oye un predicador. Yo no digo que sea malo oír varios predicadores, pero escucha un predicador, escucha otro predicador y no se satisface aquí y esto no me gusta y tienen comezón de oír y andan por aquí, andan por allá, andan a la deriva porque no llevan un rumbo fijo, no tienen dirección, no tienen timón, han perdido la vela. Pero ¿saben qué? Cristo es como una ancla firme en un barco. Cristo es nuestra ancla. ¿Para qué sirve un ancla en un barco? ¿Ustedes saben? Cuando llega un barco a un puerto, dicen que lo anclan, ¿verdad? La ancla, pues es eso que conocemos, ese fierro pesado que se desciende en el barco, es para que toque el fondo y no permita que el barco se vaya, porque no hay nadie a bordo y el barco se puede ir. Entonces el ancla sirve para que el barco quede firme. Así Cristo es nuestra ancla para que nosotros estemos firmes en la fe. Estamos hablando de firmeza en la fe. Cristo es nuestra ancla en la fe. Pero si nosotros no tenemos esa ancla, cuando menos nos damos cuenta, ya nos deslizamos, andamos a la deriva. Eso es peligroso, eso es peligroso. Imagínense que uno va a un lugar y sale uno de la casa como, ay, a ver a dónde llego. ¿Quién sale así de su casa? Yo nunca salí. Bueno, una vez sí me salí así. Reconozco que un día me sentía tan mal, tan triste, tan agobiado. Yo todavía no conocía a Cristo y agarré mi carro y me sentía desesperado y me sentía angustiado y agarré mi carro y me fui manejando sin rumbo. Recuerdo que agarré la autopista. Esto no se lo he platicado a nadie. Agarré la autopista y me fui a la autopista. Corrí como 2 horas
iba así sin dirección, desesperado, angustiado, buscando algo, un vacío en mi corazón, qué sé yo. Y llegué por un pueblo, me metí, anduve ahí, me esperé un rato y luego dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No tiene sentido esto, y me volví a regresar. Y regresé a mi casa otra vez. Si se ha perdido sin dirección, eso no. Y así mucha gente vive. Así mucha gente vive desafortunadamente. Y estoy hablando de gente cristiana. No estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Estoy hablando de gente cristiana. Porque esta carta va dirigida a cristianos. Entonces, así, ese es el peligro que corremos, que aquí el autor de Hebreos nos lo está mostrando. Por tanto, como Cristo nos ha ofrecido una salvación, es necesario que con más diligencia atendamos esa salvación. Porque si no lo atendemos, corremos el riesgo de apartarnos, de ir a la deriva, ir sin rumbo. Fíjense que aquí tenemos en el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 10, aquí el autor nos introduce acerca de la provocación cuando el pueblo de Israel tentó a Dios. Esta tentación se refiere a la murmuración. Fíjense, cuando Dios, por medio de Moisés, rescató al pueblo de Israel, bueno, es el pueblo de los hijos de Israel, el pueblo hebreo. Cuando Dios con mano poderosa, con prodigios y señales rescata al pueblo de Israel y lo saca, ya hemos visto o hemos leído cómo mandó las plagas, cómo abrió el mar, ¿no?, para que pasara su pueblo, y todos lo vieron, todas las personas que salieron de allí lo vieron, ya lo sacó, ya estaban acá. ¿Y saben qué hicieron? Vamos a Números 14, porque ahí en Números 14 está el relato de esto, y ahorita vamos a regresar aquí a Hebreos 3, porque aquí nos habla cómo ellos cayeron de su firmeza. Ellos, que Dios los rescató, Dios oyó su clamor del pueblo. El pueblo estaba esclavizado, y Dios oyó su clamor porque estaban sufriendo. Fíjense, llegaron cerca de la tierra prometida, donde Dios les había dicho que les iba a dar la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Ahí en Números 14 ahorita vamos a entrar. Y dice que Moisés mandó 12 espías, ¿no?, para ir a supervisar la tierra. Y entonces dice que mandó a uno de cada tribu, de las tribus de los 12 hijos de Jacob, ¿no? Y entonces fueron a ver la tierra, cortaron, dice, un racimo de uvas, y vieron que sí era una tierra donde fluía leche y miel. Y entonces, cuando regresan para dar el reporte, dicen 10 de ellos, dicen, no, es una tierra de gigantes. Si nosotros entramos ahí, dicen, no podremos contra ellos, porque ellos son más fuertes que nosotros. Eso dijeron ellos, se amedrentaron, tuvieron temor. Pero solamente Caleb hizo callar al pueblo y le dijo, subamos y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros, dijo Caleb. O sea, tratando de contrarrestar lo que aquellos otros 10 cobardes estaban diciéndole al pueblo. ¿Y saben qué pasó con el pueblo? El pueblo se levantó, el pueblo murmuró. Y ahí en Números 14, en el versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés. Hubo una queja, porque aquellos dijeron que era el pueblo muy fuerte, tierra de gigantes. Hubo una queja contra Moisés y contra Aarón. ¿Y saben qué dijeron ellos en esa queja? Ahí dice en el capítulo 14, versículo 2, dice que se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Esa fue la queja. Ellos dijeron, ojalá muriéramos en esta tierra, o ojalá muriéramos mejor en el desierto. Esa fue su queja. Fíjense nada más lo que ellos dijeron. Y luego en el 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada?
que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense esta queja, yo cuando la analizaba, muchas veces es la queja nuestra. Ay, ¿para qué me hice cristiano? Estaba yo mejor cuando yo no era cristiano. Yo la he escuchado muchas veces, esa queja. Esta queja fue de la que Dios está hablando, o el autor en Hebreos está hablando, que fue el día que provocaron a Dios. Y dice que Dios juró en su ira que no entrarían a esa tierra por esa queja. Por esa queja no entraron. Todas esas personas que salieron de Egipto, relata el libro, que solamente los menores de 20 años entraron. De todos los que salieron de ahí, nadie entró, nadie pisó la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Son los únicos dos de que salieron de allá que entraron, porque Moisés tampoco entró. ¿Recuerdan que Moisés tampoco entró? Porque se encendió también en ira y un día le pegó a la peña para que saliera agua, que Dios no le mandó que le pegara. Dios le dijo, vas a decir en presencia de la congregación que del agua sale, de la peña sale agua, y Moisés dijo, ahorita, estaba enojado, le dijo Dios, no te mandé a hacer eso. Ahí hubo desobediencia, como la desobediencia que hubo en este pueblo, como la desobediencia que muchas veces hay en nosotros. Y esto es para nuestra enseñanza. Esto es para nuestra enseñanza. Porque si no aprendemos de estas cosas, entonces corremos el peligro de que nos suceda lo mismo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Fíjense que el deslizarnos es como esa corriente, ¿no? Esa corriente que les decía en un río, pero aquí el peligro es la corriente de este mundo. Nosotros el peligro que tenemos de deslizarnos es la corriente de este mundo, porque el pecado, les digo una cosa, es atractivo. El pecado es rico, el pecado es sabroso. No estoy predicando para que ustedes vayan y pequen, les estoy diciendo la realidad. Si no, no pecaríamos. Si no fuera atractivo el pecado, no nos tocaría. Pero como es delicioso, nos tienta. Pero el pecado es engañoso, porque el pecado nos promete lo que Dios nos promete. El pecado nos lo promete momentáneo, pero hay una consecuencia. Hay una consecuencia que vamos a pagar. Mas sin en cambio, si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, vamos a obtener también satisfacción, vamos a obtener las cosas, pero de una manera correcta. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en los jóvenes. La fornicación en los jóvenes es algo que para el joven es demasiado atractivo y demasiado tentador. Los jóvenes andan ahí, queriendo tener relaciones sexuales. Pero una vez que se casan, o una vez que nos casamos, es una relación que se vuelve lícita y hasta estamos obligados a cumplirla. Porque dice Pablo, no, el hombre cumpla su deber conyugal y la mujer no se niegue a su marido. Entonces, algo que era prohibido de joven, cuando uno ya se casa, se vuelve algo que es bendecido de parte de Dios. Entonces, ahí está el placer que podemos encontrar, pero haciéndolo dentro del marco matrimonial. Todo me es permitido, dice Pablo, pero no todo me conviene. Entonces, dentro del marco matrimonial, eso es algo bueno, pero el pecado nos lo ofrece antes de, y luego viene la consecuencia. Ahí es donde no está lo correcto, para que se dé una idea más o menos. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, fíjense cómo el mundo, la corriente nos ofrece o nos lleva y nos quiere atrapar, nos quiere hacer que nos deslicemos. Y al deslizarnos vamos a andar a la deriva, sin Dios. Por eso dice también la Escritura que miremos que nadie nos engañe, porque también la mentira es algo que nos puede hacer deslizar y caer de esa firmeza. Dice en Colosenses 2:8 que miremos que nadie nos engañe, ¿no?
por medio de filosofías, porque por medio de las filosofías en las escuelas están engañando a los jóvenes y los están apartando del camino de la verdad. Dice que no nos engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros tenemos que vivir según Cristo, no según los rudimentos del mundo, no según la corriente de este mundo. Entonces, en el versículo 3 de Hebreos 2, el autor introduce una pregunta que me pareció muy importante esa pregunta. En el versículo 3 dice, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Fíjense que a lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo los delincuentes se burlan de las autoridades, ¿no? Hemos visto que los meten a la cárcel y de repente se fugan y se burlan de todo el periodo. O los agarran y los dejan ir, los ponen en prisión y de repente que se fueron 30, se fugaron 30, 40. Se burlaron de la autoridad completamente, en las narices de la autoridad. Pero ¿saben? Con Dios no es así. Dice que Dios no puede ser burlado. Entonces dice aquí la pregunta, dice el autor, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Escapar de qué? Esa es la pregunta. ¿De qué? ¿A qué se refiere el autor? ¿De qué tengo que escapar o qué? Bueno, aquí podríamos pensar en primera instancia, ¿cómo voy a escapar del juicio de Dios? ¿No? ¿Cómo voy a escapar el día que me presente delante de Dios? ¿Recuerdan que dice Hebreo 9:27? Que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Es decir, que vamos a pasar a un juicio. ¿Cómo escaparemos de ese juicio? O peor aún, ¿cómo escaparemos del infierno si somos puestos en el infierno? ¿Cómo escaparemos? Porque aquí, como les digo a las autoridades, a lo mejor llegas con una lanita y te dejan ir. O a lo mejor tienes una palanca, ¿no? Decimos aquí en México, tienes una palanca por ahí y le hablas a tu compadre o a tu amigo y a lo mejor te echa la balona y te dejan ir. Pero dice el autor, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos del juicio de Dios? Que Dios no puede ser burlado. ¿O cómo escaparemos peor aún si estamos en el infierno? Cuando el rico y Lázaro, dice que Jesús contó, ¿no? La historia, que estaba disfrutando el rico de sus bienes, olvidándose de Dios, y Lázaro estaba ahí, dice que los dos murieron y el mendigo Lázaro fue llevado al seno de Abraham, que representa el cielo, y el rico fue puesto en el infierno. Y entonces dice que este rico decía que le permitiera a Lázaro que viniera, ¿no? Que mojara su lengua porque estaba en un lugar de tormento. O que fuera y le avisara a sus hermanos, porque tenía más hermanos, para que no fueran a venir también a este lugar. ¿Qué dijo Jesús? No, a los profetas tienen. ¿A ellos qué? Dice, a ellos escuchen. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos el mensaje que hemos oído, lo que hemos oído. Y entonces ahí podemos ver, porque dice el Padre Abraham, hay una gran cima que nos divide. Tan es así que ninguno de los que están allá pueden pasar para acá, ni los que están acá para allá. Entonces aquí pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? ¿Cuál es la solución? Mantenernos firmes, pero la mejor forma de escapar es no estar ahí, ¿no?
¿Para qué me quiero escapar de la cárcel? Pues lo mejor es no llegar a la cárcel, ¿cierto? ¿Para qué tengo que idear cómo escapar del infierno o cómo escaparme del juicio de Dios? Lo mejor es que no llegue yo a ese juicio de Dios. Lo mejor es que no llegue yo al infierno. Eso es lo que tendremos que cuidar, ¿no? Cuidar. Me gustaría que me acompañaran a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Sí. Hebreos 10. Y vamos a leer del 26 al 31. Es un poquito largo, Hebreos 10, del 26 al 31, pero de verdad que nos va a mostrar a nosotros algo claro, ¿no? Hebreos 10, del 26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cómo escaparemos si caemos en las manos de un Dios vivo? Si voluntariamente, después de haber recibido el mandamiento justo y santo de Dios, si Dios nos ha dicho: este es el camino que te lleva a la vida, sigue mis mandamientos, José Luis, Dios me lo ha dicho tantas veces, y yo soy un oidor olvidadizo, o tú eres un oidor olvidadizo, ¿cómo escaparemos del juicio de Dios? Horrenda cosa va a ser caer en manos de un Dios vivo. Yo se los tengo que decir, hermanos, no porque los quiera yo espantar ni porque les quiera yo meter miedo, no. Cuando Nehemías oró a Dios, porque su pueblo estaba en gran afrenta, que había sido derribada Jerusalén, sus murallas, estaba el pueblo ahí, dice que Nehemías oró a Dios. Y cuando su oración dice a Dios, grande, fuerte y temible. Nehemías, no dijo: ay, al Dios grande y fuerte y amoroso, todo amor, que todo lo perdona. Al Dios grande, fuerte y temible. Un Dios temible. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, alguien dijo: bueno, entonces ¿a poco Dios me dio la salvación y yo la tengo que cuidar? La voy a perder porque yo no soy capaz de cuidarla. Alguien dijo un día. Entonces, la salvación sabemos que la recibimos por gracia, ¿cierto? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok, por gracia es favor que no merezco, por un favor que Dios me hace, yo no lo merezco, por eso es que obtengo la salvación. Pero la salvación la obtengo por medio de la fe. Yo tengo que ejercer fe en Jesús para obtener la salvación. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, es lo que dice aquí, Efesios 2:8. Entonces, si la salvación es un favor que recibimos de parte de Dios por creer en el sacrificio de Cristo, en el sacrificio vicario de Cristo, entonces debemos entender que para que Dios nos otorgue la salvación es necesario creer, ¿cierto? Para que Dios me otorgue o para que Dios te otorgue la salvación es necesario que tú creas, que ejerzas fe en Jesús. Eso es necesario. La pregunta que vamos a hacer aquí es: ¿qué pasa
si dejo de creer en el sacrificio de Jesús? Porque algunos sostienen que la salvación no se puede perder. Y nosotros creemos que la salvación sí se puede perder. No que se pierda, sino que nosotros nos podemos ir a la deriva, como les digo. Nosotros somos los que podemos ir a la deriva sin rumbo a esa salvación y entonces no llegar jamás a la salvación. Entonces, si la salvación se obtiene por creer, ¿qué pasa si dejo de creer? Eso es lo que yo quiero que ustedes mediten. Si ustedes viven su vida cristiana a la deriva, ¿qué pasa? Es decir, que si dejamos de confiar en Dios como mi único y suficiente Salvador, dejo de confiar en eso, ¿qué pasa? Y tenemos el ejemplo claro del pueblo de Egipto. Aquí lo tenemos claro, el ejemplo. Fíjense, les voy a leer Hebreos 3, les voy a leer del 7 al 11. Hebreos 3 del 7 al 11. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Cómo andaba esta generación? Siempre andaban vagando en su corazón, andaban a la deriva de sus pensamientos. Así andaban, así vivían, como esta exhortación que se nos hace. Dice, y no han conocido mis caminos, no vivían en el camino correcto de Dios. 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjense, nos vamos a saltar hasta el versículo 16, de ahí del capítulo 3. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Aquí hay una pregunta, ¿quiénes fueron los que le provocaron? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ellos fueron los que le provocaron a ira. ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron a los desobedientes? Estos que murmuraron y que estuvieron ahí diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiéramos muerto. Bueno, ahí está, cayeron en el desierto, ahí murieron. Porque ellos vivían, ¿cómo vivían? Vagando en sus corazones. Andaban a la deriva, no confiaban en Dios. Fíjense, luego dice en el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de ustedes parezca que no lo han alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está. ¿Por qué andaban a la deriva? ¿O por qué andamos a la deriva? ¿Por qué no nos aprovechan? Pues porque no hay fe. Porque de eso es de lo que está tratando aquí. Yo les dije, si la salvación se obtiene por creer en Cristo, ¿qué pasa si dejo de creer? Pues voy a ir a la deriva. No voy a llegar a mi meta. ¿Qué dijo Pablo? He corrido, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe. He guardado la fe. Porque dice también en otro lado, no sea que habiendo sido heraldo, venga yo a ser descalificado, desechado. Entonces corremos el peligro de vivir la fe a la deriva y perdernos esa salvación tan grande. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Aquí Pablo, Pedro, todos los que oyeron y recibieron la palabra del Señor confirmaron esa salvación. La
Leímos hace rato Efesios 2, donde Pablo enseña que la salvación es por gracia. Es un favor que Dios nos hace, la obtenemos por medio de la fe. Ahí está confirmado. El Señor confirma su palabra. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y que crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor ha dicho que si nosotros recibimos su palabra y al que Él envió, no vendremos a condenación. No hay necesidad de que tengamos temor de estar pensando cómo escaparemos del juicio de Dios o cómo me voy a escapar del infierno. No vamos a poder escapar de él. Si nosotros vivimos la vida a la deriva, vamos a terminar en ese lugar de tormento. Allí donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo tengo que cuidar mi salvación. ¿La tengo que estar cuidando? No, tengo que estar cuidando de que yo esté viviendo mi fe. Con esa ancla firme en Cristo, que yo lleve rumbo y dirección. Porque sé en quién he creído y sé que poderoso es Dios para ayudarme a vivir la vida. Es eso lo que está diciendo el autor. Por tanto, es necesario que con más diligencia, que no seamos negligentes, atendamos las cosas que hemos oído para que nuestra fe siga creciendo, porque la fe viene por el oír. Atendamos las cosas que hemos oído, no sea que vivamos a la deriva. No, hermanos, a la deriva no se vive la fe cristiana. Nosotros tenemos que vivir la fe de una manera correcta, con certeza. ¿Qué cantamos en la mañana en las alabanzas? Certeza. Certeza, tenemos que tener certeza en dónde estamos parados. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo que al que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron lluvias, descendieron ríos y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca? Pero otro hombre que construyó sobre la arena y vinieron lluvias, descendieron ríos y su casa se la llevó. Y dice que fue grande su ruina. Así podría ser, si nosotros descuidamos nuestra salvación, puede ser grande nuestra ruina y podemos llegar a ese lugar de tormento. ¿Y cómo escaparemos de ahí? ¿Cómo escaparemos de ahí? Ahí no hay sobornos, ahí no podremos escapar, hermanos. Así que atendamos la palabra de Dios, atendamos las cosas que oímos, para no deslizarnos, para vivir confiados en Dios, confiando en Dios. Fíjense, dice por último el versículo 4, para no dejar, testificando Dios juntamente con ellos, dice, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dijo Pedro, ¿no? Pedro dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice del 22 al 24, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre ustedes con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Para qué fueron esos prodigios, señales y milagros? Para dar testimonio que Jesús era el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué dijo Nicodemo cuando fue a ver a Jesús de noche? Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales, estas cosas que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo reconoció. ¿Tú reconoces los prodigios y señales que Dios hace en tu vida? Y el repartimiento de dones que Dios te ha dotado de dones, hermano. Nos ha dotado de dones. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, gracias, Dios es bueno. ¿Nada más para eso? También para que pongamos a la obra, manos a la obra. Así que vivamos la fe firmes. Eso es lo que yo quiero decirles.
no vivan su fe cristiana a la deriva. Que vivamos la fe con firmeza, con certeza, sabiendo que Jesús es el alfa y el omega, que Él cuida de nosotros, que Él está con nosotros. Aunque las pruebas vengan a nuestra vida, Jesús va a estar con nosotros. No se alejen, no dejen de creer en Jesús. Si dejas de creer en Jesús, te vas a perder esa salvación tan grande. Esa es la única manera de dejar la salvación. Dejar de creer en Jesús. No es el pecado, no por pecar. Una vez me preguntaba una persona, o sea que entonces peco y pierdo la salvación. Si yo cometo pecado, pierdo la salvación. No, es que la salvación no se gana por obras. La salvación no se pierde si pecas, porque tenemos 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, si confesamos, bueno, entonces ¿qué pasa si no confesamos? Bueno, dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que ahí cada quien pague dependiendo de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y también Pedro dice, ¿no? Dice Pedro que hablando acerca de que es necesario que el juicio de Dios comience por la iglesia. Y dice Pedro, y si el justo con dificultad se salva, o sea, nosotros que hemos sido justificados con dificultad, de panzazo, nos salvamos con 6. ¿Dónde queda el impío? No, es algo tremendo, Que el impío va a caer, hermanos, de un Dios vivo es algo tremendo. Por eso, amigo que me ves, si no tienes a Cristo, haz tu decisión por Cristo. Porque horrenda cosa es caer, hermanos, de un Dios vivo. Así que, mis amados hermanos, yo les animo y los exhorto a que vivamos la fe firmes, como un ancla firme en nuestra alma, que es Cristo en ustedes y en nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a orar para que Dios nos ayude a afirmarnos y que esta palabra la guardemos en el corazón y la llenemos y la vivamos, hermanos, que la vivamos, no andar a la deriva. Amén. Padre del cielo, te damos gracias en este día porque sabemos que tú eres bueno, Padre. Tú eres misericordioso, tú nos ayudas, Padre. Yo te doy gracias, Padre, porque nos has liberado de la esclavitud, del pecado en el que estábamos, Señor. Y jamás, Señor, volveremos atrás. No seremos como el pueblo de Israel, Señor, como los hijos de Israel que quisieron volver atrás y cayeron en el desierto, Señor. No, mi Dios, ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a no deslizarnos, a que todos los días esta palabra esté aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, ayudándonos y recordándonos que si nos descuidamos, que si no cuidamos esta salvación, este sacrificio, que si no valoramos, Padre, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, entonces no podremos escapar, Señor, de esas consecuencias. Por eso yo te pido, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les mandamos un saludo a los que se conectaron con nosotros. Hermana Mar, sea usted ahí en casita, le mandamos un saludo. Gracias por conectarse. Pastor Nicolás, Pastor Nicolás. Gusto de verlo así, bueno, no lo veo, pero lo vemos a través de las cámaras. Gracias, Pastor, por conectarse. Hermano Pastor Alex también un abrazo, te mandamos desde aquí. Y pues son los que yo puedo ver. No sé quién más pueda estar conectado, pero bueno, les mandamos Verónica Ponce también, hermana Verónica Ponce. Les mandamos un saludo y bueno, que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Bueno, los que no mencioné, perdón, no tenemos aquí, no se alcanza a ver, pero bueno, nos vemos la próxima semana y nos